Buenas noches, compañeras y compañeros. Mucho gusto en saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos allá a dar inicio a esta sesión. Hoy vamos a continuar con los temas. Tenemos ya, pues bueno, muchas gracias para quienes realizaron su trabajo de clase. Vamos ahora pues a retomar el tema en el entendido de que si usted ya leyó, hizo su trabajo, hizo el ejercicio, entonces va a ser más sencilla esta conversación del tema de las falacias no formales. Bueno, entonces hay que partir con este tema de algo básico, ¿verdad? ¿Qué es una falacia? Una falacia o las falacias son razonamientos no válidos que generalmente se construyen con la intención de engañar al interlocutor, aunque no siempre quien las comete tiene conciencia de ello. Cuando hablamos de las falacias, entonces también tenemos que tener claridad acerca de la otra cara de la moneda, que es un argumento. Entonces, si una falacia se hace para engañar, ya sea consciente o inconscientemente, y que es un razonamiento que parece válido, pero no lo es, entonces, ¿qué es un argumento? Pues bueno, el argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrito, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o proposición, mediante su vínculo con una serie de conclusiones. Los argumentos forman parte de los discursos y las opiniones, pero no siempre son válidos o convenientes. La validez de un argumento depende del procedimiento lógico que ofrezca, a lo cual deben ser coherentes y consistentes. Es decir, no deben contradecirse a sí mismos, ni deben carecer de estructura formal. O sea, no puede tener vacíos. En caso de que no sean válidos, a menudo se conocen como las falacias. Entonces, esta parte de la falacia del argumento está presente, ¿verdad? Cada vez que conversamos con alguien, cada vez que tenemos que pedir algo, convencer a alguien, o cada vez que alguien nos tiene que hablar, ¿verdad? Está presente esta forma discursiva de argumentar o de utilizar las mentiras. Y de ahí pues el tema de la mentira, la verdad. En pantalla ustedes pueden ver una fotografía, un fotograma ampliado no sé cuántas millones de veces. Es una parte del cerebro y ahí está el proceso en el que las neuronas precisamente hacen su conexión, ¿verdad? En el videíto de donde esto se toma de la tomografía esta, eso tiene luz, ¿verdad? Son las conexiones eléctricas, pero ampliado millones de veces queda así. Entonces es interesante cómo estamos siendo influenciados por el exterior y eso afecta ahora le llaman la calidad de los pensamientos, ¿verdad? Que se traduce luego en expresiones razonables, o sea, un razonamiento. Si usted tiene este entrenamiento básico y usted lo sigue usando hasta convertirlo en una habilidad, digamos, sus conexiones van a ser de una forma, van a ser consistentes y le va a permitir comprender y decidir mejor. Pero si no, digamos que si usted solo está siendo sujeto del vaivén del mundo, ¿verdad? O sea, usted no duerme bien, no se alimenta bien,
come mucha, no sé, muchas harinas, mucho azúcar, ¿verdad? Mucho alcohol, mucho cigarro, eh, se mantienen en estados muy alterados, tóxicos, estresantes. Entonces, su composición química del cuerpo no le va a ayudar para que este fenómeno de las conexiones en su mente, en su cerebro, ocurran de forma correcta. Y además, digamos que todo lo que dije, no lee, no discute, no conoce cosas interesantes, no tiene nuevas experiencias, entonces su cerebro se va como disminuyendo pues en sus posibilidades. Y por supuesto que funciona y están ahí, pero disminuidas sus posibilidades. No sé bien, y si hay algún neurólogo que me asesore, si se llegan a perder, ¿verdad? No estoy muy seguro de ello, pero si hay un proceso degenerativo y una enfermedad, seguramente sí, pero por su no uso, digamos, o su uso indebido, no lo sé, creo que no, pero se vuelve uno disminuido, pues. En todo caso, eh, un abogado o una abogada, ahora que pues aquí en Guatemala pareciera que abunda, ¿verdad? Porque sí, somos bastantes ustedes. Fíjese que solo la Facultad de Derecho tiene más de 20,000 estudiantes, ¿verdad? Hay municipios enteros en el país que tienen menos de 15,000 gentes. O sea que la facultad podría ser un municipio. Por lo menos un par de universidades en conjunto de las privadas tienen menos gente que la facultad. Entonces, abogados, nos vamos a tirar ahora, ¿verdad? Pagando los 30,000, 35,000, ¿cuántos serán? ¿Verdad? Pero hay un montón, hay un resto de abogados y de abogadas, ¿verdad? Pero entonces en ese mar de profesionales, ¿cuál puede ser el elemento diferenciador para que usted sobresalga, destaque, ¿verdad? Y se coma el mandado por encima de la competencia, porque además no solo van a ser sus compañeros de promoción. Si cada año entra a la facultad 3,000 estudiantes, pero gradúa solo, no sé, por decir algo, 500. Imagínense cuál es la presa en los últimos 5 años. En los últimos 5 años hubo, vamos a ver, 5 por 3, 15,000 estudiantes nuevos, pero decimos que cada año hay 20,000 en la facultad. Esos mismos 20,000 van creciendo 15,000, pero se han de ir otros 1,000, 5,000, y así nos estamos. Y además ahora están creciendo los centros universitarios. Y además ahora hay 10 facultades de derecho de otras universidades. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿cuál va a ser su elemento diferenciador? Porque el cartón que dice y que para fortuna nuestra nos dan 3, va usted, licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario, ¿verdad? Pero, ¿y eso qué significa, verdad? Eso en realidad sigue siendo un elemento diferenciador, ¿verdad? Pues para alguien que no conozca, sí puede ser intimidante, tiene 3, ¿verdad? Pero en la realidad de las cosas, el punto es lo que usted lee, de lo que usted conversa, las personas con las que usted es capaz de conversar, de aprender, de enseñar, ¿verdad? ¿Qué más? Sus actividades, su propio estilo de vida. Y con eso no quiero decir que haya un estilo de vida mejor que otro, pero sí sabemos que hay estilos de vida que le facilitan al individuo, ¿verdad? Y a su entorno una mejoría y alcanzar estadios de bienestar, cosa muy difícil, casi imposible en nuestro país, en nuestro medio, ¿verdad? Imagínense si una de las condiciones del estado de bienestar, dentro de todas las que hay, es, por ejemplo, la recreación, ¿verdad? Tener parques, tener un lugar donde usted pueda ir a respirar, a ver árboles, pájaros, venados, agua cristalina. Eso en este país no existe. Y ya dentro de poco, en ningún lado del país, ¿verdad? Pero bueno, perdóneme si estoy un poco pesimista. Pero entonces, ¿y esto qué tiene que ver, licenciado? Estamos hablando de falacias. Pues porque su medio lo va a influenciar, su medio le va
aunque usted no quiera, le va a contaminar, pues. Entonces usted tiene también que estar muy consciente de cómo ese medio o debe cambiarlo o debe generarse un medio distinto en donde usted tenga ese chance para que su cerebro funcione. Entonces pareciera absurdo, pero fíjese que no lo es, ¿verdad? Lo que usted come, cómo es que usted duerme, cuánto tiempo, si usted lee, si usted hace ejercicio, con quién se junta, ¿verdad? Y tal vez no es que deje de juntarse ¿verdad? Con los de siempre, sino que tiene que tener otros círculos, tiene que ir ampliándose. ¿Para qué? Para que su cerebro tenga los estímulos correctos, ¿verdad? Si algo de todo eso falla, entonces, no es muy halagüeño el asunto, ¿verdad? Entonces, al tener claro entonces el tema del razonamiento, de la falacia y del argumento, entonces ahora sí desmenucemos qué es esto de las falacias, ¿verdad? Entonces ya vimos que esto de las falacias lo que ocurre es que son pseudoargumentos, ¿verdad? O sea, hay una estructura ahí que parece que funciona, ¿verdad? Que es verdadera, que es válida, pero cuando llegamos a la conclusión nos vamos a dar cuenta de que no es válida. Entonces, si no es válida, es falaz. Pero entonces hay de dos formas, las formales y las no formales. Las formales son las que vimos en el capítulo anterior, que son los silogismos. Entonces, estas son formales porque se debe cumplir con la formalidad, ¿verdad? La forma y la regla, ¿verdad? Los formalismos. Pero en cambio, este otro grupo, que la idea es la misma, ¿verdad? De la validez, pero en su formato es distinto, que hay de dos tipos, de atingencia y por ambigüedad. Y entonces, entre estas no formales hay unas 250 fórmulas, falaces identificadas, ¿verdad? Pero de las cuales en las de atingencia vamos a ver nueve que son las más de uso frecuente, ¿verdad? Entonces, aquí están, ¿verdad? Las falacias no formales de atingencia. Mucho ojo acá. En el curso se decidió hace mucho tiempo que íbamos o vamos a conocerlas y a leerlo y a estudiarlo por su nombre en español. Sin embargo, usted va a encontrar siempre las referencias al latín, el latinismo en latín, ¿verdad? Depende del autor, puede que encuentre alguna variación del nombre, ¿verdad? Pero para efectos entonces de la manera más general posible, para que en el mundo donde se habla español y el formato del derecho viene del derecho romano, entonces estas son las 9 falacias no formales de atingencia, ¿verdad? La primera va a ser el argumento contra la persona, que en latín es ad hominem. La apelación a la fuerza, que es la ad baculum. Por ignorancia, ad ignorantiam. La apelación a la misericordia, ad misericordia. La apelación al pueblo, ad populum. La apelación a la autoridad, ad vericundia. La pregunta compleja, la causa falsa y la generalización imperfecta. Alguna de ellas, pues, no tiene un nombre traducido del latín porque ya se formularon, digamos, en las épocas más contemporáneas o tal vez no tan antiguas, ¿verdad? Pero las primeras, pues sí vienen directamente del mundo romano, ¿verdad? Y ellas, a su vez, del mundo antiguo de los griegos, de los pensadores griegos. Influenciaron tremendamente, como ya sabemos, a los romanos y luego al mundo entero, o al mundo conocido occidental, ¿verdad? Porque aquí mismo estoy diciendo una falacia, ¿verdad? Generalización imperfecta, ¿verdad? Solemos hablar así porque pensamos en la hegemonía de nuestra cultura occidental, sin entrar en detalles, porque es súper complejo. Pero en realidad el mundo árabe, por ejemplo, también tiene, y tiene muy serios filósofos, poetas, científicos, ¿verdad? El Islam como
tal, que no me atrevo a hablar mucho de eso porque no conozco mucho, pero digamos que mientras en Occidente se vivía el oscurantismo y esa onda lenta y, y compleja, ¿verdad? Religiosa, el Islam hacía lo suyo en esa época, pero iban a la vanguardia en la ciencia y también impulsado por su misma religión, ¿verdad? Y de hecho del Islam se aprendió mucho, del mundo árabe y del Islam se aprendió mucho para Occidente, ¿verdad? Por supuesto, después con la caída del Imperio Otomano, ya por ahí, por los 1500, empezó la debacle hasta que pues se terminó el Imperio Otomano y entonces empezaron todas las pugnas y se radicalizaron algunas cuestiones y entonces tenemos ahora los formatos diferenciados, ¿verdad? Islamistas, árabes, en fin. Pero insisto, no voy a pecar más de imprudente porque no soy experto en ese tema, pero sí, lo que he leído, lo que conozco, sabemos que en el mundo árabe y el Islam digamos, hay tremendos aportes también al conocimiento. Ya no digamos en el mundo asiático, ¿verdad? Los asiáticos, que es otro rollo. Está la parte de la India también, ¿verdad? Que a veces encuentro yo en algunas lecturas la diferenciación entre el mundo asiático y la India, ¿verdad? Aunque en rigor también es un mundo asiático, ¿verdad? Pero bueno, se puede encontrar también la diferenciación, entonces se habla también de corrientes, ¿verdad? No estoy hablando de religión, estoy hablando de ciencia, de pensamiento, de filósofos, ¿verdad? De avances en el conocimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que solo aprendemos y conocemos o escuchamos las campanadas de los temas que tienen que ver con la religión, porque eso es lo que nos llega, ¿verdad? Pero es normal. Yo también antes solo conocía de religión hasta que empecé a leer y empecé a cuestionar todo lo que sé y empecé a aprender entonces, ¿verdad? Pero es normal, perfectamente normal el proceso. Por supuesto también, seguramente vamos a ir encontrando ya en el mundo africano, ¿verdad? Que ese es otro rollo, pero ahí ha sido más lento, por tanto, por los procesos tan largos de barbarie de los pueblos africanos, los periodos tan largos de conquistas, reconquistas y colonizaciones, pero también que han ido pasando del mundo cristiano al mundo árabe, al mundo islámico, ¿verdad? Y ahora pues se están conformando ya bajo otras ideas los países africanos, pero ese es otro gran rollo, ¿verdad? Ahí sí sé menos aún, no he leído mucho de los pensadores, pero también hay corrientes, también hay aportes al conocimiento. Lo que pasa es que nuestro medio tiende siempre a visibilizar y a mantener la hegemonía primero del mundo que es anglosajón, ¿verdad? Y después entonces vendrán otros, ¿verdad? Y dependiendo ciertas características, ¿verdad? Entonces ya no digamos las poblaciones minoritarias de pueblos originarios, ¿verdad? Y no tenemos que ir a África, basta ver aquí en nuestro país, ¿verdad? Eh, Población maya, ¿verdad? Xinca, garífuna, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero bueno, estoy hablando de entonces, el argumento contra la persona que consiste en atacar a la persona emite un argumento desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración. No aporta razones válidas que sirva para rebatir una posición o conclusión. Por ejemplo, la filosofía de Nietzsche es errónea porque éste acabó loco. ¿Se imaginan? Es cierto que Nietzsche terminó enfermo y murió por una enfermedad. Desafortunadamente, en la época que le ocurrió esto, no se conocía, así que no se pudo diagnosticar correctamente y pues no existían tratamientos tampoco para ayudarlo. Por lo tanto, pues habría que conocer a detalle por
por ejemplo, los reportes médicos que existen de Nietzsche, y al final quedó efectivamente con problemas neurológicos, problemas que le llamaban el loco, ¿verdad? Porque quedó postrado y bueno, pero eso no es una razón válida para digamos, tachar de errónea las ideas de Nietzsche. En todo caso, para hacerlo, para decir que no está de acuerdo con el pensamiento de Nietzsche, ¿verdad? Tendría que argumentar con qué, primero debatiendo, ¿verdad? En qué no está de acuerdo y por qué, y después dando sus argumentos y proponiendo, ¿verdad? Si es porque ustedes, digamos, sigue otra corriente de pensamiento en la que ha encontrado usted argumentos tan sólidos que son capaces de rebatirle, ¿verdad? Los argumentos de Nietzsche, ¿verdad? Entonces, resulta que solemos hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiado energía, pero ustedes no le hagan caso a los ecologistas porque son unos exagerados, ¿verdad? Entonces, imagínense el gran tema de la energía, ¿verdad? Del consumo de energía, de las energías verdes o renovables, ¿verdad? Eh, digamos, limitarlo a que no hablemos del tema porque como los grupos ecologistas lo tratan, entonces, y esos son así exagerados, ¿verdad? Engasados, de esos que ponen mantas y hacen esos actos abusivos de desnudarse o de pintarse, ¿verdad? O de destruir cosas. Entonces, por eso no hay que hablar del consumo de energía, ¿verdad? Imagínense. Eh, o por ejemplo, la teoría de la evolución es mentira, ya que Darwin era alcohólico, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente Darwin tuvo una cirrosis tremenda. Pero bueno, entonces, pero no podemos decir que esa es la razón por la cual su aporte, su pensamiento, su trabajo académico sea mentira. En todo caso, la evolución de las especies, por ejemplo, tendríamos que comprobar, ¿verdad? Y ahí viene aquello de yo no vengo del mono, yo soy hijo de aquel Dios, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Y además es muy sensible, ¿verdad? Porque estas falacias están presentes, sobre todo en el discurso político y religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va dirigido a las masas, a controlar, ¿no es cierto? Entonces es muy delicado, ¿verdad? La apelación a la fuerza, esta consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en el temor o la amenaza, pero sin aportar razones, ¿verdad? Por ejemplo, lo tenés que hacer porque aquí se hace lo que yo diga, y si no te caes hincho, ¿verdad? O dejas de discutir y te callas de una vez o te castigo, ¿verdad? Si no te comes toda la comida, te quito los carritos, ¿verdad? Si no te comes las verduras, entonces te quito el wifi, ¿verdad? Si no lavas, entonces no te dejo ir a la fiesta, por ejemplo, ¿verdad? Si usted viene tarde, le descuento el día, ¿verdad? Apelación a la fuerza, ¿verdad? Si usted no entrega la tarea, entonces va a perder puntos, ¿verdad? Si no usa cinturón de seguridad, la policía te va a multar. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utilizar el cinturón de seguridad para evitar ser multado. Apelación a la fuerza, ¿verdad? Por ignorancia, que consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta de conocimiento y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. No se ha probado aún que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no se preocupen, ¿verdad? Igual cuando lo comprueben ya no vamos a estar vivos, ¿verdad? Falso. No se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Nadie ha demostrado que hay vida en otros planetas, luego no lo hay, ¿verdad? De haber fantasmas,
debe de haber fantasmas, ya que nadie ha demostrado que no los hay por ignorancia, ¿verdad? Y digamos, cuando está la persona debatir o no experimentado, pero como quiere tener la razón, ¿verdad? Echa mano nomás de lo que ha escuchado, de lo que ha visto, y entonces ahí se arman las falacias por ignorancia, ¿verdad? Es que dicen que, ¿verdad? Que de noche aparece la Llorona, ¿verdad? En las pilas. Es que dicen que la carreta de los muertos. Es que dicen que, ¿verdad? Y así. Por supuesto, con eso no quiere decir que su servidor sea un gran escéptico de las cosas, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Para eso está la metafísica, ¿verdad? Para meter ahí un montón de las cosas en donde podemos entretenernos con aquello que no podemos decir si es verdad o es mentira, ¿verdad? Sin embargo, cuando llevamos eso a otras áreas de la vida, como en este caso la aplicación de las leyes y la justicia, digamos, ahí no tiene cabida la metafísica, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted con un su defendido cuando usted sea abogado, digamos, y ya sea en derecho penal o derecho, no sé, familia, ¿verdad? Civil, familia, y su defendido dice que aunque pueda testificar, prefiere no hacerlo porque, pues porque que Dios se encargue, ¿verdad?, de castigar al otro, sea cual sea el resultado. Puchica. Entonces, ¿para qué contrata un abogado, verdad? Entonces, ahí es en donde entra esa fineza, esa agilidad de su pensamiento, de su mente, ¿verdad? Para poder mediar una situación, ¿verdad? Y buscar la forma más justa, ¿verdad? Para arreglar un problema. Apelación a la misericordia, que consiste en ganar la simpatía del oponente presentándose como persona digna de misericordia, ¿verdad? Señor árbitro, no merezco que me expulse. Es que vamos perdiendo por goleada, no me expulse, ¿verdad? Mire, yo le quebré el pie al compañero y le rompí la camiseta, pero es el calor del juego, ¿verdad? No me expulse, ¿verdad? Eh, Señor policía, por favor, no me multe. Es que estoy sin trabajo y apenas tengo dinero para comer. O la típica, ¿verdad? La licenciado, por favor, ayude, quiero hablarle, écheme una manita, mire, es que no sé qué pasó, mire, yo siempre le entiendo, yo sí leí, pero no sé, es que si no mi papá o mi mamá me va a castigar. Apelación a la misericordia. La apelación al pueblo, famosísima, ¿verdad? Sobre todo en política y en discurso religioso, ¿verdad? Que consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones, ¿verdad? Suele utilizar un discurso populista y seductor, ¿verdad? Eh, Cuando usted dice, mira, ¿y por qué hiciste tal cosa? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y mira, ¿y por qué no fuiste? Porque nadie va, hombre, ¿verdad? Y claro, en esta hay elaboraciones bien peculiares a lo largo de los ejemplos de grandes políticos, de grandes oradores, de situaciones que cambiaron la historia, ¿verdad? Pero no tiene que ir tan lejos, ¿verdad? Nuestro medio está lleno de estos ejemplos, ¿verdad? Porque el pueblo lo quiere, ¿verdad? Entonces, vote por tal partido, ¿verdad? Vote por tal candidato, ¿verdad? Este candidato que el pueblo dice, entonces va a llevar la selección al mundial, ¿verdad? Apelación al pueblo de la ignorancia. Entonces, aquí también hay que saber que a veces se presentan las falacias, ¿verdad? Juntas en un constructo cuando es muy complejo. Uno puede identificar varias falacias, ¿verdad? Porque son estas fórmulas para engañar a la gente, que parecen verdad, pero no lo son. La apelación a la autoridad es una falacia que consiste en aludir al prestigio de la persona o grupo, pero sin aportar razones, ¿verdad?
por ejemplo, cuando usted ve generalmente los anuncios, ¿verdad? Los que venden sobre todo productos de belleza, ¿verdad? Por ejemplo, las que venden, no se me olvida, la primera vez que caí, o sea, que me cayó el 20 analizando publicidad y wow, dije yo, tanto año que de veras yo jamás cuestioné eso, ¿verdad? Que usted ve que una marca de shampoo, ¿verdad? El tapón azul, el Head and Shoulders, ahí ponen a aquella modelo famosísima con el cabello brillosísimo, promocionando en los anuncios. De ahora no sé, yo no miro tele, pero antes era así. Y ahí vamos todos a comprar el shampoo, ¿verdad? Porque tal vez las mujeres querían tener el pelo así, ¿verdad? Y tal vez los hombres porque les cautivaba a una mujer con el pelo así, qué sé yo. Pero después, conforme uno va conociendo, dice uno, ¿y usted cree que una supermodelo de esa naturaleza va a usar ese shampoo en su rutina diaria de lavado de cabello, por ejemplo? O cuando anuncian medicamentos, sobre todo, está bastante regulado ahora con el tema de las farmacéuticas, pero hay una ambigüedad, por ejemplo, el Biofre, ¿verdad? Yo tengo ratos de no ver anuncios de tele, por cierto, pero sí me daba cuenta que cuando vendía, no sé si todavía venderá en el T-Biofre algunas pastillas o cosas que, que son fármacos, pero que no necesariamente los venden como medicamentos, sino, por ejemplo, las pastillas para la próstata, ¿verdad? Para la baba de caracol, ¿verdad? Que parecen así inocuas, inofensivas, pero les ponen en los anuncios aquellos con bata blanca, ¿va? Entonces el doctor Gustavo Pardo, ¿verdad? Recomienda, ¿verdad? Y sale ahí el doctor viejito con su bata blanca y miles de estudios dicen que, ¿verdad? El hombre se levanta en la madrugada a hacer pipí, ya no, que ya no le pase, use, ¿verdad? Prostatín, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que si alguien tiene un problema en su vejiga o en la próstata o qué sé yo, tiene que ir al urólogo o al médico y hacerse una serie de exámenes para determinar qué le ocurre, ¿verdad? No se va a automedicar, pero esa es la fantasía que nos venden, ¿verdad? O por ser, porque nos venden los carros, imagínense los carros, los vehículos, pues. Cada vez que nos ven un anuncio, te venden libertad, te venden familia, te venden exploración, ¿verdad? Te venden velocidad, te venden fuerza, ¿verdad? Nunca te van a vender 2 horas de tráfico en la Villalobos, ¿verdad? Y que un carro se te consuma esa cantidad de gasolina absurda que consumen, ¿verdad? Eso no te lo ponen, ¿verdad? Apelación a la autoridad y además te ponen a un conductor de Fórmula 1 o a alguien muy famoso como apelación a la autoridad, ¿verdad? Que en este caso con el carro y con otros parecidos, también es la percepción esa del idealismo, ¿verdad? Aspiracional, ¿verdad? Querer llegar a eso, ¿verdad? Es como no se me olvida, ¿verdad? Había un compañero docente aquí en la facultad, eh, muy capaz, ¿verdad? La verdad es que es buenísimo. En paz descanse ya también. Pero la mitad de su curso era hablar de sus Rolex. Cada día llegaba con un Rolex diferente, ¿verdad? Y usaba un vehículo de marca diferente cada semana y trajes, ¿verdad? Y entonces, yo sí tengo muy presente cómo esa época marcó mucho el imaginario del ser abogado, ¿verdad? Que entonces después uno veía la descomposición, ¿verdad? Aquellos grandes abogados que por la razón que sea lograban grandes fortunas, pero luego uno veía a los muchachitos recién ingresados, ¿verdad? Con el formato ese de los relojones, claro, copias triple A o qué sé yo, todos engomados de la cabeza y todo, aunque no sepan ni la O por lo redondo, pero el traje ya lo tiene, ¿verdad? Apelación a la autoridad. Bueno, sin ir en cosas tan complejas, la apelación a la autoridad es que el licenciado dijo, ¿verdad? Es que el rector dijo, es que el decano dijo, ¿verdad? Entonces ahí está la apelación a la autoridad. Pregunta compleja. Consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado,
¿verdad? Esto de la pregunta compleja también tiene que ver cuando en la misma pregunta va una afirmación, que lo que provoca o induce es el error, ¿verdad? Y presupone la verdad de alguna conclusión implícita y te induce al error. Esto en política y en el periodismo, por ejemplo, hace mucho. También, por supuesto, en el mundo jurídico, ¿verdad? Es cuando uno quiere inducir al otro al error para que afirme o niegue algo, o a uno, pues, lo quieren inducir a ese error. Por ejemplo, miren esta pregunta. Señor presidente, ¿qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión al frente del gobierno? ¿Verdad? Y a un presidente que le hagan esa pregunta, si está bien entrenado y es un político y un técnico astuto, ¿verdad? Un orador astuto, sabe que no debe responder esta pregunta. Por supuesto, debe contestar algo, pero no responder a esta pregunta, porque cualquier cosa que diga va a ser usada para que luego digan que el presidente dice que su gestión es desastrosa, ¿verdad? Entonces tendrá que estar muy atento para contestar a su interlocutor, pero no contestarle esta pregunta, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cómo ha hecho para lograr evadir impuestos? Igual, si te hacen esa pregunta, al contestarla vas a estar afirmando si evadís o no evadís impuestos. ¿Te arrepientes de tus pecados? Menudo problema, ¿verdad? Primero reconocerse arrepentido y luego reconocer que comete pecados y además reconocer que existe el pecado. ¿Qué problema, verdad? Causa falsa. Consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Se atribuye una causa equivocada, por lo menos no demostrada fehacientemente, a un efecto determinado. Las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuelita. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Se murió de pena porque no la visitaba. Causa falsa. Me tomé la bebida y al poco tiempo empecé a sentirme mal. La bebida me ha provocado el malestar. Causa falsa. El aparato avance acerca y una pequeña patada. Acto seguido comenzó a funcionar bien. Por lo tanto, ahora cada vez que algo se estropea, le da golpes, ¿verdad? Generalización imperfecta consiste en atribuir una característica que se ha observado en alguno de los elementos de una clase a la clase entera. Por ejemplo, a algún guatemalteco le gusta comer el tamal y echarle mayonesa. De repente encontrás a otro guatemalteco que también le gusta comer tamal y también le gusta echarle mayonesa. Entonces concluís que a todos los guatemaltecos nos gusta comer tamales y además echarles mayonesa. ¿Se imaginan? Ese sacrilegio de todavía no eso es lo correcto. Generalización imperfecta. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Todo está claro, no se entendió nada. ¿Alguna duda? Todo claro. Bueno, pues qué emoción que esté todo claro. Entonces, este mundo de las falacias en realidad no es algo que requiera como demasiado estudio, o sea, sí tiene un contexto y hay como un mínimo, ¿verdad? En el que uno tiene que zambullirse. Pero en realidad esto es de agilidad, ¿verdad? Esto es de mucha observación, esto es de mucha praxis, esto es de llevarlo al diálogo, esto es de fijarse en el error que uno mismo comete, ¿verdad? Y esto es de ir pues aprendiendo para que después uno tenga, o uno va tomando, ¿verdad? Esa agilidad que da la práctica de la lógica, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que su pensamiento, para que su forma de razonar sea la más favorable posible, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque usted se las va a ver con los temas más complejos, ¿verdad? De la abogacía, de la aplicación de la justicia, ¿verdad? De la búsqueda de la verdad,
es cosa complicada, ¿verdad? De la comprobación, ¿verdad? De la refutación, de la acusación, imagínense, nada más delicado que acusar a alguien. Y muchas de las acusaciones que se le caen a los fiscales resulta que es porque no están bien argumentadas, porque no procesan bien las pruebas, ¿verdad? Y claro, hay muchos factores que hablar para ese tema, pero pero si alguien tiene una estructura sólida en su pensamiento, sabe que hay que seguir los procesos, sabe de las estructuras lógicas, sabe, ¿verdad? Conoce también toda su cuestión técnica de las leyes, reglamentos y procedimientos, difícilmente hará un trabajo mediocre. Claro, no va a ser perfecto, seguramente, pero difícilmente sea mediocre, ¿verdad? Pero resulta que actualmente no es así, ¿verdad? Desafortunadamente, la calidad de muchos colegas es cuestionable, ¿verdad? Así que no se diferenciador en su formación es nada más que usted mismo, su capacidad de crear pues, esa sinergia, de llegarle al conocimiento, de transformarse, ¿verdad? De levantarse, de aprender del error y de tener su mente ágil, viva, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces vamos a concluir la sesión de esta jornada. Pregunto nuevo si hay alguna duda, algún comentario. Bien, entonces tengan un buen descanso y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. Buenas noches, licenciado.